Qué bueno que continúan con nosotros aquí en TV Salud, el programa que armoniza mente, cuerpo y ante todo las emociones. Llegamos a la sección Zona Saludable para hablar de un tema realmente interesante. Vamos a hablar de la terapia neural, pero aparte de la terapia neural, vamos a conocer los campos de interferencia aquí en TV Salud. La terapia neural es un método de diagnóstico y tratamiento de enfermedades causadas por trastornos en el sistema eléctrico del cuerpo. Estos trastornos eléctricos son llamados campos de interferencia y pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo, desde órganos internos, ganglios, dientes, hasta en cicatrices de la piel. El doctor Carlos Medina nos contará 3 casos específicos que ejemplificarán los campos de interferencia. Por ejemplo, con la dentadura. En alguna ocasión vimos a un hombre aquí de Bucaramanga, un comerciante, que había salido de un Guillain-Barré, la parálisis ascendente, y después de la fase aguda que necesitó un ventilador en el hospital universitario, quedó con una paresia, una debilidad en las piernas muy fuerte y tenía que caminar con muletas y ayudado por una persona. Allá en fisioterapia le dijeron que si le iba bien eran 8 meses para dejar las muletas. En esas condiciones llegó a la consulta y dentro del manejo que hicimos inicialmente en ese tiempo empezamos a hacer la oxigenación, que es la colocación de oxígeno puro endovenoso. Y con la primera dosis que se le colocó, el paciente presentó un dolor muy intenso en la cara que casi tenemos que inyectarlo con analgésicos en 3 piezas muy específicas de la parte superior. Como esa terapia se hace diariamente, al otro día para colocarle temíamos que se sucediera lo mismo, pero finalmente alistamos los analgésicos y todo y le pusimos el oxígeno y volvieron a doler las 3 mismas piezas, pero no tan intenso. Al tercer día lo mismo, entonces yo le dije, saquemos una panorámica, a ver qué es lo que pasa. Sacamos la panorámica, había 2 tratamientos de conducto y una calza profunda. Entonces, en vista de eso, le dije yo, algo tiene que ver esas 3 piezas con su problema, porque él estaba muy incapacitado para su labor, para su trabajo. Lo ideal, le dije yo, sería sacar esas 3 piezas, que eran de atrás. Él dijo, yo lo hago porque yo estaba desesperado. Se sacó las 3 piezas, los 2 conductos, que son 2 cadáveres en la boca, y la amalgama, la pieza con amalgama profunda. A las 24 horas de haberse hecho eso, el paciente se brotó íntegro todo como un sarampión y a las 48 horas botó las muletas y llegó acá sin muletas y sin ayudante. Cuando yo vi a ese paciente, el que me tocó sentarme fue a mí porque yo no esperaba una respuesta de esa naturaleza. La terapia neural tiene varios mecanismos de acción. Es de una efectividad asombrosa tanto en enfermedades agudas como en las crónicas. Actúa en forma directa sobre el órgano enfermo, ejerce influencia sobre los mecanismos reguladores del organismo y ataca en forma directa el campo interferente. El segundo caso de campos de interferencia. Si vamos a ver, por ejemplo, cómo a otro nivel puede influir en otros aspectos. Por ejemplo, un niño tenía asma. Cuando llegó la mamá, dijo, después de la hepatitis, al mes le empezó el asma. Yo, por ánimo de investigación, hice caso omiso porque ese era el diagnóstico. Asma producido por una interferencia en abdomen. Y empecé a trabajarle como si eso no hubiera ocurrido sin ninguna respuesta. Hasta que no se le puso la aplicación en el simpático abdominal por la hepatitis, se pudo producir la resolución del problema del asma. Entonces ahí se pudo hacer la correlación abdomen-asma en ese caso. La terapia neural utiliza procaína,
que no interfiere prácticamente con ningún medicamento. Por el contrario, muchos medicamentos sí pueden evitar la obtención de un resultado óptimo al someterse a la terapia neural. Y este es el tercer caso y ejemplo de los campos de interferencia. Otro caso fue un oficial de contraguerrilla a otro nivel, próstata. Este oficial, acostumbrado a las duras labores en el monte, había sido operado en el hospital militar de una hemorroides que sangraban, pero en vez de mejorar, después de operarse empezó a sangrar más y llegó acá con pañal, porque le tocaba usar 3 pañales al día. Y ese oficial estaba que hacía trizas a ese pobre colega y él en realidad no tenía ninguna culpa en eso. Haciendo la historia, encontramos, como es frecuente en esa profesión a veces, que había antecedentes de 4 blenorragias atrás en el tiempo, que ya no tenía, por supuesto, ya habían sido curadas, pero deja un registro en el tejido de la próstata. Entonces le dije, hay que ponerle una aplicación a este nivel. Finalmente, como a la media hora logré convencerlo de dejarse poner la aplicación en la vecindad de la próstata. Y le dije, me llama en 2 días, porque eso era permanente, el sangrado, aunque no era un sangrado muy abundante, pero sí era permanente. Le pusimos la aplicación en la próstata, a los 2 días me llamó y dijo, usted tenía razón, es como si hubieran cerrado una llave. Entonces es una interferencia desde otra parte del organismo. Con eso podemos entender, las personas que no hayan tenido acceso a esta información, que un campo de interferente puede producir molestias a distancia y que se puede volver el crux medicorum de un pobre paciente porque no se mejora de una molestia determinada hasta que no se desconecte ese campo de interferencia.